Voy a compartir el PowerPoint, mi presentación. Ustedes me avisan si se ve. ¿Se ve? Álvaro, ¿se ve la presentación? ¿Se ve la presentación, Álvaro? ¿Hay algún... ¿Se no, escucha? estamos viendo claramente su presentación, doctor. Se ve nítida. ¿Se me escucha o no? Sí, se le oye y se ve la presentación sin ningún problema. Ya, muchas gracias. Entonces Perfecto. voy a empezar. La presentación que voy a hacer hoy día, o esta tarde, es sobre las características del modelo de crecimiento que se implementó desde los años 90 del siglo XX y que está vigente hasta la fecha. En segundo momento voy a hablar de los efectos en la estructura productiva de las reformas y las políticas que se implementaron, que se aplicaron en esa década de los 90 y se mantuvieron hasta la fecha. Después les voy a hablar sobre otra ruta de desarrollo es posible, o sea, una ruta de desarrollo distinta a la que se ha seguido en los últimos 30 años, y voy a concluir con algunas reflexiones. Entonces vamos a empezar con las características del modelo de crecimiento. Perdón, algo pasó que se me llevó hasta el final. Bien. En este gráfico ilustro lo que considero es la lógica de funcionamiento del modelo económico de los últimos 30 años. Tiene como motor el sector externo. Cuando crece la demanda externa, básicamente demanda por minerales, y cuando los precios de los minerales aumentan, aumenta la inversión extranjera, aumentan las exportaciones de minerales, obviamente, se impulsa el crédito doméstico, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Todo eso hace crecer la demanda agregada. Esto impulsa el crecimiento del PBI, básicamente el crecimiento de las actividades no transables, y este tipo de crecimiento afecta notablemente a la industria manufacturera. Este tipo de crecimiento además genera una distribución desigual del ingreso que persiste, que se mantiene a lo largo de las 3 décadas, y el proceso continúa siempre que el motor externo esté prendido. Cuando se apaga el motor externo, entonces la economía entra, la economía nuestra, la economía peruana, entra a un proceso de recesión, se desacelera el crecimiento, como ocurrió a partir del año 2014, ¿no? Hasta el 2019, obviamente también en la pandemia. La economía creció, como todos sabemos, a tasas altas durante el superciclo de los precios de las materias primas, que comprende el periodo 2002 a 2013, más o menos. Entonces, este modelo primario exportador, que obviamente no es un modelo similar a los que observamos en los países del Asia, no desarrolla mercados internos. Esa es una de sus características saltantes
destacables de este modelo. Hace énfasis, como todos sabemos, en el estado mínimo y postula que los países como el nuestro comercian porque tienen distintas especializaciones y se benefician si cada uno produce y vende lo que sabe hacer mejor. En este caso, nuestras ventajas son naturales, entonces nos especializamos en la producción de minerales o de materias primas en general. La tercera característica de este modelo es que fomenta una competencia internacional espuria, que se basa en la supresión de los derechos de los trabajadores, en el estancamiento de los salarios reales y en la desatención de los daños ambientales que ocasiona la explotación de los recursos primarios. En este gráfico ustedes pueden ver que hay una estrecha relación entre la tasa de variación del PBI y los términos del intercambio. Entonces, el crecimiento es impulsado por los altos precios de los minerales y liderado por las exportaciones de minerales. Este es otro gráfico que da cuenta de lo mismo. Hay una relación estrecha entre la variación de las exportaciones y la variación del PBI. La consecuencia es que el crecimiento de nuestra economía depende de ese impulso externo, de la demanda externa. El crecimiento no proviene de factores domésticos, de factores internos, no proviene del crecimiento de los salarios. Se requiere más demanda externa para que aumente la inversión y para que continúe, por ejemplo, la expansión del crédito a nivel doméstico. Las exportaciones tradicionales, como ya se habrá entendido, son las que predominan en el vector de exportaciones y su predominio supera el siglo, ¿no? Digamos, lo que varió es la composición dentro de los productos tradicionales. Digamos, desde la década de los 60, los minerales empiezan a tener mayor importancia, ¿no?, en el total de las exportaciones tradicionales. Lo que destaca este cuadro es justamente eso, que el peso de las exportaciones tradicionales, ¿no?, supera el 70% del total de las exportaciones. Y las exportaciones tradicionales, no tradicionales, no han crecido de manera sustancial, ¿no?, en los últimos 50 años, digamos, ¿no? Por último, el crecimiento que hemos observado, 5 años de crecimiento en la década de los 90, ¿no?, y cerca de 10 años de crecimiento, alto crecimiento, en lo que va del presente siglo, ese crecimiento no se sustenta en aumentos sostenidos de la productividad. Y por lo tanto, ese tipo de crecimiento no conduce a ganancias de competitividad en los mercados internacionales. Ustedes observan, vamos a mirar la primera columna, ¿no?, que son las tasas de crecimiento de la productividad del trabajo, la productividad media del trabajo entre pico y pico del ciclo económico. Entre el 50 y el 66, fíjense, el crecimiento de la productividad fue alto, ¿no? En promedio está por encima del 3%, 3% anual, digamos, ¿no? Después se reduce a cerca de 2%. Sabemos que después ocurrió una crisis del 75 al 87, del 87 al 97 decrece la productividad, y del 97 al 19 la productividad media crece, pero fíjense, en un promedio que está alrededor del 2%. O sea, la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo en nuestra economía fue menor en los últimos 30 años que en la década de los 50 y 60, que había otro tipo de estilo de crecimiento.
Si miran la columna de la manufactura, la productividad del trabajo en la manufactura tiene tasas de crecimiento importantes también en los periodos 50-57, 57-66, y esa productividad se reduce, ¿no?, en las últimas décadas. Fíjense la productividad de la minería. La productividad de la minería fue muy alta en el periodo 50-57, 57-66. Siguió siendo alta ese crecimiento de la productividad de la minería en el 75-87, el 87-97 cerca de 4%, pero del 2008 al 2019 esa productividad no alcanza el 2%, y del 97 al 2008 prácticamente la productividad está estancada. Entonces, lo que quiero que se retenga de este cuadro es que el crecimiento en la economía peruana de los últimos 30 años no se sustenta en aumentos sostenidos de la productividad. ¿Cuáles han sido los efectos de este estilo de crecimiento resultado de las reformas y las políticas neoliberales? En estos gráficos se puede ver claramente que hubo un progreso técnico sostenido que se expresó en aumentos de la productividad en el periodo que va del 50 al 83, más o menos, ¿no? Esta es la productividad media del stock de capital, esta es la productividad media de la PEA, ¿no? Del 84 al 2016 se produce una caída de la productividad, y a partir del año 2003 se recupera, pero no llega a superar su pico, el nivel máximo que alcanzó, ¿no?, en el primer periodo. Fíjense. Claramente hay dos comportamientos totalmente distintos de la productividad, tanto del factor capital como del factor trabajo, en estos dos periodos, en el periodo que va del 50 hasta los 80 y el periodo que va de los 90 hasta la fecha, digamos, ¿no? Este gráfico es de la intensidad de capital. Para los economistas, la intensidad de capital o la relación capital-trabajo es un indicador de modernización, ¿no? Esta intensidad de capital crece con fluctuaciones, es verdad, pero su pendiente, la tendencia de la pendiente es positiva, ¿no? Creciente en el primer periodo que va hasta los 80, ¿no? Después se estanca, ¿no?, en los 90, y se empieza a recuperar justamente en el periodo de superciclo de los precios de las materias primas, ¿no? Y en el año 2015-2016 se desacelera, ¿no? Y esta relación capital-trabajo se reduce, obviamente, en el 19, en el año de la pandemia, ¿no? La pregunta es, ¿qué tipo de inversión es la que explica, qué tipo de inversión es el que explica el comportamiento de esta relación capital-trabajo, que es un indicador de modernización de la economía? He puesto aquí en el gráfico de abajo el gráfico de la relación capital-trabajo, ¿no? Y en el gráfico de arriba está el porcentaje de la inversión en maquinaria y equipo. Entonces, en el periodo en el que la intensidad de capital crece, la participación de la inversión en maquinaria y equipo, con fluctuaciones obviamente, la inversión es una variable macroeconómica muy fluctuante, pero su tendencia es creciente, crece la participación de la inversión en maquinaria y equipo.
En el periodo en que la intensidad de capital se cae, se estanca, ¿no? Y crece un poco, digamos, ¿no? A partir del año 2006, 2007, ¿no? La inversión en maquinaria y equipo se cae cuando empieza el superciclo de los precios de las materias primas, aumenta la participación, pero no en las magnitudes que, digamos, se registraron en el primer periodo, ¿no? Acá hay un ligero aumento, se cae, pero uno podría decir que hay una tendencia creciente que después se desacelera, ¿no? Entonces, durante el periodo neoliberal, la inversión en construcción es la que predomina y no la inversión en maquinaria y equipo. En el primer periodo es predominante la inversión en maquinaria y equipo, y en el primer periodo, como todos sabemos, esta modernización está asociada a la industrialización, ¿no? Ese proceso de industrialización, con los efectos que la manufactura genera, de acuerdo con la teoría de Kaldor, en el resto de la economía, es la que hizo que aumentara de manera significativa la inversión en maquinaria y equipo. Y esto ya no ocurre en el segundo periodo, que es el periodo neoliberal. Entonces, este estilo de crecimiento de las últimas 3 décadas, entonces, es desindustrializador. Cae la participación de la industria manufacturera en la generación del PBI, y la economía, en los últimos 30 años, se hace menos productora de bienes industriales y agrícolas, y más productora de servicios de baja productividad. El 69% del PBI del año 19 corresponde a actividades no transables, comercio, construcción y servicios. Sube a 78.4% si se le suma la agricultura y pesca. Este gráfico muestra claramente, ¿no?, digamos, un comportamiento de una curva de U invertida, ¿no es cierto?, que está indicando que en el primer periodo crece la participación de la manufactura y después se cae. Se cae, fíjense, la participación de la manufactura hasta niveles que tuvo al inicio de los 50. Esta cita es bien importante para entender ese gráfico. La manufactura, dice Dani Rodrik, suele seguir una trayectoria en forma de U invertida a lo largo del desarrollo. En la mayoría de los países en desarrollo, la industria manufacturera ha empezado a encogerse o está encaminada a encogerse en niveles de ingresos que son una fracción de aquellos en los que las economías avanzadas comenzaron a desindustrializarse. Los países en desarrollo se están convirtiendo en economías de servicios sin haber pasado por una experiencia adecuada de industrialización. Llamo a esto desindustrialización prematura. O sea, el proceso de desindustrialización que provoca o que provocó este estilo de crecimiento primario exportador impulsado por reformas y políticas desregulatorias, ¿no? Ese tipo de desindustrialización que provocó este estilo de crecimiento se llama prematura porque, digamos, la terciarización que empieza a tener relevancia en las últimas décadas es una terciarización, ¿no?, donde se acumula o se concentra el empleo de baja calificación, por lo tanto, de baja productividad y de bajos ingresos. Y no es el caso, obviamente, en los países industrializados, desarrollados, donde el sector servicios empieza a desplazar a la manufactura, ¿no? Los ingresos per cápita son altísimos en los países desarrollados y ese proceso de desindustrialización justamente ocurre por el alto desarrollo tecnológico que alcanzaron estas economías, ¿no?,
y las actividades de servicio son igualmente, ¿no?, de alta tecnología. Esto no ocurre, obviamente, en nuestro país. Se desindustrializa prematuramente la economía y se expande el sector servicios, donde se concentra, como todos sabemos, ¿no?, eso que se llama, ¿no?, informalidad. La participación de la manufactura en la generación de empleo, en concordancia con esta desindustrialización, también se reduce. Crece en el primer periodo y después se reduce. El 65.2% del empleo en el año 19 corresponde a actividades no transables y el cerca del 90%, ¿no?, si se le suma la agricultura y la pesca. Como conclusión de estos dos gráficos, uno diría que la contribución al crecimiento de largo plazo de la manufactura es inferior a la que se registró en el primer periodo, que va del 50, digamos, hasta fines de los 70. Esa línea roja que ven en el gráfico, ¿no?, es la que corresponde justamente al periodo neoliberal. La contribución es mucho más alta en el primer periodo, que va del 50 hasta fines de los 70. Y se mantiene esta contribución al crecimiento a largo plazo, se mantiene por debajo de lo que ocurrió en el primer periodo, y fíjense, se reduce de manera notable hasta alcanzar el porcentaje de 6.4% en el año 2015. Aquí uno podría adelantar, ¿no?, una economía que funciona de esta manera no puede emplear a todos los trabajadores que año tras año se incorporan al mercado de trabajo, ¿no? Como conclusión, uno diría que el actual estilo de crecimiento nos ha llevado al mismo sitio. Cada vez que pienso en este cuadro, me acuerdo de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, ese relato tan bonito. 5 minutos. Bueno, entonces voy a ir rápido. La estructura productiva que tenemos ahora no es una estructura totalmente distinta a la que se registró en los años 40, 50, ¿no?, antes de que ocurriera el proceso de industrialización. Bueno, no voy a poder desarrollar en 5 minutos todo esto, ¿no?, tampoco esto, ¿no? Entonces, como reflexiones finales, yo diría que el neoliberalismo no solo dañó la economía y la capacidad productiva para el mercado interno, dañó las instituciones. Esto es bien importante, ¿no? Cuando uno escucha la televisión y algunos analistas, ¿no?, hay una cosa que dicen frecuentemente: este es un país con instituciones débiles, ¿no? Y el conocimiento que tienen de economía institucional obviamente es nulo cuando dicen que hay instituciones débiles, ¿no? En realidad, lo que hizo el neoliberalismo es fortalecer las instituciones extractivistas, tanto en la esfera de la política como de la economía. Instituciones extractivistas que favorecen el rentismo, la ausencia de innovación y que debilitan la democracia y facilitan la corrupción. Esas son las instituciones fuertes que hay en nuestro país. Y por eso estamos como estamos, ¿no? Se dañó la capacidad del Estado para proveer seguridad, salud y educación de calidad, y se menoscabó la independencia del Poder Judicial. Es resultado del Estado mínimo, ¿no? El interés público se subordinó al interés privado y el interés común se sustituyó por el individualismo. Cuando predomina el individualismo, ¿no?, la corrupción y no la virtud cívica se convierte en una forma de gobernar
y de hacer política. Se abandona el principio democrático, no solo, digamos, los gobiernos, ¿no?, sino también los congresistas abandonan el principio democrático y se dedican, obviamente, ¿no?, a usufructuar de los ingresos de los cargos a los que han llegado, ¿no?, con poca atención, ¿no?, a los intereses de la colectividad. Por eso digo que la praxis política de los elegidos, ¿no?, es un activo desconocimiento y transgresión al principio esencial de la democracia. ¿Cuál es ese principio? Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. Enormemente agradecidos, doctor, por su presencia. En verdad, es muy importante la presencia de, digamos, visiones amplias que nos permiten no solamente comprender circunstancias que quizás nos están agobiando, sino entrever soluciones. Y precisamente con ese criterio de